Muy bien, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Éxodo. Abriendo todas nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, hermanos. Capítulo número 10. Y bueno, dejamos el año pasado inconcluso, o interrumpimos un momento la serie del libro de Éxodo. Siempre como pastor me gusta mucho predicar siempre, hermanos, expositivamente, consecutivamente, pero cuando hay situaciones en la iglesia o que nuestro caminar con Dios vamos discerniendo, a veces es bueno interrumpir un poco y dar respuestas bíblicas a algunas situaciones, pero gracias a Dios ahorita ya podemos retomar nuestra serie. Éxodo 10, hermanos, ahí donde nos quedamos la última vez. Gracias, hermano Santiago. Nos quedamos la última vez, Éxodo capítulo número 10. Vamos a leer, hermanos, todo el capítulo. Es un poco extenso, hermanos, así que la 1:9, hermano Rigo se aventó un monólogo anuncial, pero bueno, voy a tratar de hacer todo el mejor esfuerzo posible para salir temprano. Ahora, dije voy a tratar, no dije que va a hacer, dije voy a tratar. Que algunos dijeron, no, el pastor prometió ser breve. No, yo dije voy a tratar. No les garantizo nada, pero miren, hermanos, espero que la ventaja aquí es que usted está sentado y no corre el peligro, como corrió Pablo, de que se vaya a caer por la larga disertación y se vaya a escalabrar. Así que no tenemos seguros para gastos médicos. Si alguien se desnuca, es bajo su responsabilidad ahí. Nada más no se vaya a pegar los de atrás en las bancas de enfrente y se van a descalabrar, a abrir la frente porque se queden dormidos. Éxodo 10, hermanos, versículo 1 al 29, vamos a leerlo. Ponga mucha atención a la lectura, hermanos. Siempre que vamos a ver un texto, les pido que pongan atención a la lectura para que usted trate de encontrar también junto conmigo, hermanos, el pasaje, hermanos, o el tema que vamos a estar estudiando en este día. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después.
y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová, y entonces Jehová trajo un fortísimo viento oriental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Padre, yo te pido iluminación y la guía de tu Espíritu para poder hablar, Señor, de tu palabra en esta tarde. Gracias te doy por tu pueblo, la iglesia, Señor, aquellos que tú has comprado con tu sangre preciosa. Te ruego por cada uno de ellos, abre el entendimiento, claridad, discernimiento para la exposición de tu palabra, Señor. Y sobre todo, si hay alguien aquí que no ha sido salvo, que hoy pueda conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Te lo pido, te pongo mi vida en tus manos y escóndeme, Señor, detrás de tu cruz, y que sea Cristo a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, llegamos al capítulo 10 del libro de Éxodo, y como ya tenía tiempo que no hablábamos un poquito de Éxodo, vamos a dar un panorama rápido y general acerca de este libro. Y para aquellos que es su primera vez que van a escuchar Éxodo, hay algunos aquí que quizá no han estado en esta serie desde el año pasado que comenzó. Vemos, hermanos, que el libro de Éxodo comienza con la historia del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. El capítulo 1 empieza, hermanos, mencionándonos que la nación de Israel se encontraba en la tierra de Egipto, que recuerde usted, Israel llegó ahí cuando hubo hambre en la tierra de Canaán. Jacob y su familia, sus 12 hijos, se fueron a vivir a Egipto porque José los mandó llamar para poderlos alimentar, y ahí se estableció la nación de Israel en un lugar aparte, en la tierra de Gosén, una sección que se había destinado para que ellos pudieran habitar allí. Y el libro de Éxodo comienza mostrándonos que se había levantado un faraón que no conocía a José ni la obra que él había hecho. Y cuando ese faraón llega al reinado, empieza a ver a los israelitas como una amenaza para su reino, lo cual provoca que faraón los obligue a trabajar para él en dura servidumbre. Y el capítulo número 1 es claro para mencionarnos que la nación de Israel estaba en una dura servidumbre, estaban siendo maltratados, el texto lo dice claramente y de manera literal, estaban amargando su vida los egipcios con duros trabajos y tareas. En ese contexto, el faraón quiere acabar con la descendencia de los israelitas, porque dice la escritura que Israel empezó a multiplicarse en gran manera. Los vieron como una amenaza, pensaron que Israel podría en algún momento hacerse más fuerte, ser más personas en número, levantar un ejército y derrocarlos y exterminarlos
por completo y Faraón manda a matar a todos los niños de pecho. Empieza primero por las parteras no obedecen a Faraón, tienen temor de Dios y entonces empiezan a arrojar a los niños recién nacidos al Nilo. Algo completamente, hermanos, abominable. Y pero vemos que ahí Dios preserva a aquel que va a ser el instrumento que va a usar para liberar al pueblo de Egipto, y ese es Moisés. Vemos que llega a la casa de Faraón, se cría como con la hija de Faraón. Aparentemente su abuelo, digámoslo así, su abuelo político termina siendo Faraón mismo, y termina huyendo Moisés por causa del homicidio de un egipcio más. Lo vieron como traición y Moisés intenta libertar al pueblo de Israel bajo sus propios términos. Termina habitando en Madián 40 años y Dios desde allí lo llama para convertirse en el gran libertador de Israel. Pero algo que vamos a ver muy repetitivamente es cuando Dios llama a Moisés para que vaya al pueblo de Egipto a liberar a Israel, le recalca varias veces, y no vamos a ir por tiempo, y le dice que Faraón no lo va a escuchar. Dios de antemano le dice a Moisés, Faraón no te va a escuchar, él va a endurecer su corazón, no va a dejar ir al pueblo de Israel, no los va a dejar salir, pero esto yo lo voy a usar para sacar a Israel con mano poderosa, para sacar a mi pueblo con grandes señales y prodigios, porque Dios tenía 3 propósitos para libertar a Israel de esa manera. 1, mostrarle a Faraón y a los egipcios que no hay otro Dios como él, que él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. 2, mostrarle a los hijos de Israel el poder de Dios y que conozcan que él es el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y número 3, dar a conocer su nombre sobre toda la tierra. Por eso Dios va a endurecer el corazón de Faraón para poder cumplir con estos 3 propósitos y juntamente sacar a la nación de Israel de Egipto, que ya habían durado 400 años en esa situación. Faraón no los quiere dejar ir. Y entonces Dios, a través de unas plagas que envía a la tierra de Egipto, va a buscar la liberación de ellos. Y estas plagas, hermanos, estos sucesos sobrenaturales que vemos, el agua hecha en sangre, las ranas, las moscas, el granizo, todo lo que ya hemos visto anteriormente desde el capítulo 7 hasta el 10 donde estamos ahorita, no son cosas que Dios se le ocurrieron por arte de magia o porque no tenía nada que hacer. Dijo, no, pues vamos a aventarles cualquier acto de la naturaleza. No, eran sucesos que ocurrían en la tierra de Egipto, que eran sucesos que se conocían ahí, pero que Dios los magnificó a un grado que era impensable de manera natural que fluyeran. También eran un ataque directo de parte de Dios contra los ídolos que los egipcios adoraban. Los egipcios tenían muchos dioses, el dios del río Nilo, el dios de las ranas, el dios de las moscas, tenían varios nombres. Y entonces Dios envía estas plagas como un ataque directo contra los dioses del mismo Egipto. Y vamos a ver una estructura que se ve desde el principio de la primer plaga hasta la última plaga, la penúltima plaga, que es la plaga de las tinieblas. La estructura es la siguiente: Dios envía a Moisés a hablarle a Faraón para que deje ir al pueblo. Faraón se niega a dejar ir al pueblo. Dios envía la plaga. Faraón pide que intercedan por él para quitar la plaga, y vuelve a endurecer Faraón su corazón contra Dios y no obedece. Esta estructura usted la va a ver en las plagas del capítulo 7 hasta el capítulo 10 donde estamos. Dios le ha hablado una y otra vez a Faraón. Faraón no ha hecho caso. Faraón ha hecho caso omiso. Faraón no ha considerado la palabra de Dios como algo importante. Y hermanos, algo interesante es que a pesar de ver Faraón todos los milagros que Dios ha hecho, a pesar de ver que la tierra de Egipto se encuentra en gran devastación por lo que Dios ha hecho, ni aún así Faraón dobla su corazón. Así que, hermanos, en esta ocasión llegamos al capítulo 10, después de este resumen lo más breve que pudimos mencionar, y vamos a ver las penúltimas 2 plagas. Porque la última plaga la veremos la siguiente semana, y esa es la plaga que Dios va a usar para ablandar, ahora sí, doblegar y quebrantar, humillar
el corazón de Faraón para que los deje salir. Y estas dos plagas, hermanos, tienen la misma idea o tienen la misma enseñanza, que son la plaga de la langosta y la plaga de las tinieblas, que son el tema que vamos a ver. Y vamos a ver una estructura sencilla de estos capítulos, de este capítulo completo. En primer lugar, hermanos, vamos a ver una previa advertencia. Vamos a ver que Dios le hace una advertencia a Faraón. Vamos ahí, por favor, en sus Biblias, versículo 1 del capítulo número 10 hasta el versículo número 6. Sígame, por favor. Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepas que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, en la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Una vez más, hermanos, en este capítulo vemos a Moisés nuevamente entrar a la presencia de Faraón. Era algo que Dios constantemente le pedía a Moisés que hiciera. Pero ahora la tónica es un poco diferente, porque ahora Dios, a diferencia de las plagas anteriores, le muestra a Moisés el propósito o lo que Dios va a hacer en esa entrada a Faraón. En el verso 1 le dice: entra a la presencia de Faraón, dile que deje ir a mi pueblo, pero te advierto, Moisés, yo he endurecido el corazón de él, yo he endurecido el corazón de sus siervos para mostrar mis señales. Ya no vemos la misma tónica del capítulo 7 al 8, donde dice que Faraón se va a endurecer. Ahora vemos que es Dios quien está endureciendo el corazón de Faraón. Ahora vemos que es Dios quien está endureciendo a Faraón, de tal manera que Faraón no va a dejar ir al pueblo de Israel, y Dios se lo está anteponiendo a Moisés de antemano. Ahora, el propósito de esto, ¿por qué Dios está endureciendo el corazón de Faraón?, se basa en dos cosas. En primer lugar, su primer propósito, dice el versículo 1, es para mostrar en ellos mis señales. La palabra señales en hebreo habla de obras milagrosas, de obras sobrenaturales, pero también la palabra hebrea nos da la connotación de un juicio. Entonces Dios tiene como propósito endurecer el corazón de Faraón para que ellos puedan ver las obras portentosas de Dios, para que ellos puedan ver el poder de Dios en todo su esplendor. Y recuerden, hermanos, que los egipcios eran politeístas, adoradores de otros dioses, y Dios se va a presentar a los egipcios como el único Dios viviente, como el único Dios que tiene todo el poder, que tiene todo el dominio y que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Dios va a humillar el pensamiento de Faraón. Pero, hermanos, algo que Dios le dice claramente a Moisés es que él está detrás del endurecimiento de Faraón. Y esto, hermanos, ha causado una serie de cuestionamientos que existen en el mundo evangélico referente a la elección de Dios. Y aquí muchos argumentan o dicen que Dios escoge a unos para salvación y que Dios escoge a otros para condenación. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo Faraón va a dejar ir a la nación de Israel de Egipto si Dios está endureciendo el corazón de Faraón? Si Dios es el que está detrás del endurecimiento del corazón de Faraón,
Entonces, ¿cómo es posible que Faraón pudiera dejar ir a los hijos de Israel? Entonces Dios escogió a Faraón para castigarlo y para condenarlo. Ese es el argumento de algunos. Pero no, mis hermanos, la obra de Dios no funciona así. Quiero que vayamos a un texto, hermanos, en el libro de Romanos 9. Dentro de este plan divino, debemos de ver todo el panorama completo para poder llegar, hermanos, a una conclusión correcta en cuanto al endurecimiento de Faraón. Ya lo habíamos mencionado en el sermón anterior cuando vimos la plaga del granizo, pero vamos a mencionarlo una vez más. Mira lo que dice Romanos 9, por favor, hermanos. Vamos al versículo, Romanos 9, vamos ahí por favor al versículo número 10. Vamos a ver desde el 9, nada más por contexto. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Fíjese el 11, hermanos, escuche. Pues aún no habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué, mis hermanos? Esa palabra es clave, subráyela y en su Biblia si tiene con qué hacerlo. Para que el propósito de Dios, conforme a qué, mis hermanos, a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que Pablo está haciendo es dar un argumento acerca del por qué Dios escogió a la nación de Israel. ¿Por qué Israel? ¿Por qué no otros? Bueno, ahí está Pablo diciéndonos que en este proceso de la elección, de la presencia de Dios, del previo conocimiento de Dios, Dios había elegido una nación particular para ejecutar su promesa. Ahora mire lo que dice el versículo número 12. Por cierto, está hablando de Esaú y de Jacob, ambos hijos de Isaac. Dios no podía de los dos personajes tener una descendencia. Tenía que hacerlo de uno. Entonces dice la escritura que Dios escogió a uno. No podía escoger a los dos gemelos. Mire lo que dice el 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. ¿Esto dónde está escrito, hermanos? Malaquías 1, 2 y 3. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ve la pregunta de Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo es que Dios escogió a Israel, escogió a Jacob, pero por encima de Esaú, pero no por una preferencia en base a términos, condiciones, a capacidades, habilidades. Dice el apóstol Pablo, los dos todavía no nacían cuando Dios los había escogido. ¿Por qué Dios escogió a Jacob y a Esaú no lo escogió para que de ahí viniera la promesa? Y ahí es donde viene dice Pablo, entonces vamos a decir que Dios es injusto, porque Dios no escogió a uno y al otro sí. Dios es injusto, hay injusticia en Dios. Y Pablo dice, ni lo pienses de ninguna manera. Vea el versículo 15, porque va a hablar de Faraón. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Para mostrar qué, hermanos? En ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces aquí estamos viendo que Pablo utiliza ahora el argumento de Faraón. Pero Señor, ¿por qué escogiste a uno? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y ese aborrecí no habla de que Dios odió a Esaú. Habla de un amor, habla de una preferencia menor. No habla de que Dios odió a Esaú. Pero ahora dice Dios, pone Pablo el ejemplo ahora de Faraón. Dice, miren, Faraón, por ejemplo, Dios lo eligió para endurecer su corazón. Pero recuerde que todo gira alrededor de una palabra que está en el verso 11. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. Para Dios, recuerde que en Éxodo hay una promesa, un libro atrás. ¿Cuál es la promesa de ese libro atrás? De la simiente de Abraham vendrá aquel
cuya persona serán benditas todas las familias de la tierra. De ese linaje. Pero hay un problema en esta parte de la historia, en Éxodo, aquí estamos. Están en esclavitud. Para que esto se pueda cumplir, ellos necesitan salir de ahí. Dios les había también en esa parte de la promesa dado la tierra prometida, que tenían su tierra propia, que es la tierra de Canaán. Para que eso se pudiera cumplir, ¿qué necesitaba pasar? Pues que Israel saliera de la esclavitud y que no fuera exterminado. ¿Cómo era posible entonces que Israel saliera de la esclavitud? Tendría que pasar algo, o que alguien diera un golpe de estado ahí, que alguien se levantara y en ejército, en armas, pelearan y derrocaran a los egipcios y los destruyeran, o que Dios interviniera por un pueblo que por 400 años ha sido esclavo y que no tiene la capacidad de guerra como la tenían los egipcios. ¿Qué era más fácil hacer? Dios interviene por su pueblo y va a usar la dureza del corazón de Faraón. Hermanos, Faraón era un hombre soberbio y petulante. Dios no lo hizo soberbio y petulante. Faraón ya era así. La maldad del corazón de Faraón era así. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Va a usar la maldad de Faraón y la va a llevar al extremo para que su arrogancia le impida, para que en su arrogancia no deje salir al pueblo de Dios y que Dios pueda liberar al pueblo de Israel de una manera grande, para que el nombre de Jehová sea exaltado y el nombre del hombre sea reducido a nada. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? No es que Dios escogió a Faraón porque quiero que castigues y quiero que mueras. No, es que Dios iba a usar aún la maldad de Faraón para cumplir su propósito eterno. Por eso Dios le está diciendo a Moisés: yo voy a endurecer a Faraón y ellos van a ver mis señales. Ellos van a ver mi gran poder. Ellos van a saber que en el mundo y en la tierra solamente hay un Dios y ese soy yo. Y a través de la maldad de Faraón, Dios iba a hacer cosas grandes. Hermanos, no hay ni la maldad del mundo pueden detener lo que Dios ha planeado hacer. La maldad de Dios, la maldad del mundo, perdón, la maldad del mundo no es un obstáculo para Dios, hermanos. Dios lo controla todo, hermanos. Todo lo que sucede en esta vida, Dios lo permite con un propósito. Y es un propósito que quizá tú y yo no entendemos en ese momento. Es un propósito que quizá tú y yo no comprendemos en una manera clara. Pero lo que Dios va a hacer, hermanos, es una voluntad que es agradable y es perfecta. Y a través de la maldad de Faraón, Dios va a sacar a su pueblo con mano poderosa. Ya han visto la mano de Dios en las otras plagas, pero Dios no ha terminado de hacer su obra. Porque no solamente Dios va a sacar a Israel con mano poderosa para que le conozcan, también Dios va a enjuiciar a Egipto por lo que le han hecho a su pueblo Israel por 400 años. Hermanos amados, Dios pelea por su pueblo, hermanos. Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren también maldeciré. Y Egipto había abusado de Israel por 400 años. Claro que Dios va a defender a su pueblo. Entonces este era el primer propósito por el cual Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón. Pero hermanos, de ninguna manera Dios es injusto. Es que ninguno merecemos nada de parte de Dios. Si hemos sido salvos, ha sido por su gracia, hermanos. Ha sido por su infinita misericordia. Y debemos de estar agradecidos todos los días de nuestra vida porque el Señor nos haya salvado. Pero no solo nos salvó, hermanos, para mostrar su poder. Nos salvó para que pudiéramos proclamar su nombre a toda criatura. Por eso es el evangelismo. No nos salvó nada más para jactarnos, decir fuimos salvos, elegidos por Dios y bueno, ni modo, los del mundo, chau chau. No, nos salvó para que proclamemos el nombre de aquel que salva, aquel Dios que es todopoderoso y que vertió su sangre en la cruz. Es para que otros también puedan alcanzar salvación. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ahora regresemos a Éxodo otra vez porque tenemos otro propósito ahí. Éxodo capítulo número 10, y era importante abundar en ese tema porque, hermanos, sinceramente hay personas que piensan que Dios escoge gente para condenación. No, hermanos, no es así, pero Dios trabaja en conforme a su propósito eterno. Y hay una promesa de antemano aquí. Versículo número 2, aquí encontramos la otra razón por la cual Dios ha endurecido el corazón de Faraón. Y para que cuentes a tus hijos
y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora Dios también, hermanos, quiere usar esta dureza de corazón para enviar sus juicios a la nación de Egipto, no solo para que los egipcios sepan que hay un Dios vivo y verdadero, sino para que Israel nunca olvide lo que Dios está haciendo por ellos. Dios está interviniendo a favor de ellos. Lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, es una respuesta al clamor que ellos hicieron. Mire en Éxodo rápidamente, capítulo número 2, vamos un poquito de contexto literario. Mire Éxodo 2, lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 23 al 25. Esto que Dios está haciendo de librarlos con semejante poder, con semejantes plagas, es para mostrarle a Israel que Él es un Dios de pactos, que sí cumple sus promesas y que ellos tienen que dar testimonio a sus generaciones que Dios los ha librado de la esclavitud o los va a librar. Mire lo que dice Éxodo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Este rey de Egipto que estaba persiguiendo a Moisés es este rey de Egipto que mandó la muerte de los niños en el capítulo número 1. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Vea cómo estaba Israel. Y clamaron. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué sucedió, hermanos? Los reconoció. Vea que Dios se acordó de su pacto. Lo que Dios va a hacer, cómo los va a librar, es porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y hermanos, eso es lo que todos nosotros podemos estar seguros, que cuando el pueblo de Dios clama, Dios oye. Todas nuestras luchas, adversidades, dificultades, tentaciones, hermanos, Dios escucha a sus hijos. Dios atiende la voz de su propio pueblo. Dios nunca se olvida de su pueblo. Así pasen circunstancias y adversidades en nuestra vida, o así pareciera que Dios nos ha abandonado, Dios está obrando en la esfera de la eternidad y Él va a intervenir en el momento que Él considere necesario intervenir. Y Dios quiere que Israel recuerde que Dios es quien los va a librar con mano poderosa, pero que se los repita a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que por generaciones la familia, la descendencia de Israel sepa que hay un Dios que los ha librado de la esclavitud. Es esto mismo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer con nuestra descendencia. Mostrarles a cada uno de ellos las cosas que Dios ha hecho en la vida nuestra. Cómo Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Cómo Dios en su amor infinito por nosotros ha dado su vida para que nosotros alcanzáramos salvación, para que nosotros alcanzáramos redención, que los hijos de nuestros hijos puedan conocer que Dios salva, que Dios perdona, que Dios da vida eterna. Hermanos, la obra que Cristo hizo en nosotros es un milagro. Perdonar, salvar al pecador es algo que nadie podía hacer, solo Dios lo puede hacer. Y que nosotros debemos transmitírselo a nuestras generaciones. El responsable de enseñar y evangelizar a sus hijos somos nosotros como padres. Hemos experimentado la bendita gracia de Dios, hermanos. Y Dios muchas veces en la ley, en Deuteronomio, le decía a los hijos de Israel, cuando les daba los mandamientos, esto se lo van a repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que ellos conozcan que yo soy Jehová, quien los sacó de la tierra de Egipto. Nunca olviden quién fue quien los liberó de la esclavitud donde estaban. Hermanos, si no fuera por Dios, no habríamos sido libres de la esclavitud del pecado y seguiríamos caminando rumbo a la condenación eterna. Pero ha sido la mano de Dios con nosotros. Ha sido su mano de poder quien nos ha salvado. Entonces Dios le dice a Moisés: mira, yo he endurecido a Faraón por estas dos razones. Que ellos vean que yo soy el Todopoderoso, ellos vean mis señales, pero también que los hijos de Israel
reconozcan y sepan que yo he intervenido por ellos, que yo nunca me olvidé de ellos, y que sus generaciones sepan que yo soy el Dios de pactos, que yo soy el Dios que cumple sus promesas, que no falta ni una tilde, hermano, ni una jota hasta que todo se haya cumplido en la ley. Ahora, hermanos, vemos a Moisés caminar con Faraón. Y vean el versículo 3, hermanos, la pregunta que le hace Moisés a Faraón. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Mira, hermano, la dureza del corazón de Faraón ha sido grande. Vea que Dios por medio de Moisés le dice: ¿hasta cuándo te vas a humillar? ¿Hasta cuándo vas a obedecer mi palabra? ¿Qué otra cosa tengo que permitir en tu vida para que te arrepientas? ¿Qué otra cosa te tiene que suceder a ti para que puedas venir a mí y doblegues tus rodillas y reconozcas que solamente yo soy Dios? ¿Qué tiene que pasar para que te humilles delante de mí? Vea que la arrogancia de Faraón es muy grande. Y mira, hermanos, a veces nosotros pensamos que si los pecadores o los endurecidos de corazón vieran cosas grandes y sobrenaturales de parte de Dios, se arrepentirían. Es lo que el rico pensaba que necesitaba hacer Lázaro: resucitar, ir a sus hermanos, como nos cuenta Jesús en la historia de Lucas 18. Mira, Moisés, tú, Abraham, manda a Lázaro, resucítalo, envíalo a mis hermanos para que les testifique, para que puedan creer. ¿Y saben qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A qué se refiere con eso? Tienen las escrituras. Tienen las escrituras, que oigan las escrituras. No, padre Abraham, pero mira, si alguien viera, mira, si vieran a Lázaro resucitar y vieran esa obra milagrosa y portentosa, ellos tal vez creerían. Y Abraham le dice al rico: no, si no escuchan las escrituras, si no escuchan a Abraham y a los profetas, entonces tampoco van a persuadirse, aunque alguien se levante entre los muertos. Mis hermanos, Cristo resucitó entre los muertos y el hombre sigue igual. Cristo se presentó con pruebas, como dice la Escritura, con pruebas indubitables, y todavía muchos de ellos dudaban de su resurrección en el tiempo de la iglesia primitiva. Faraón ha visto agua en sangre, ranas multiplicadas en gran manera, moscas, granizo. Ha visto obras gigantescas, y no solo ha visto las obras gigantescas, ha visto que cuando Moisés levantaba la vara venía, y cuando Moisés levantaba la vara se iba. Ha visto que Dios tiene el control de la creación, ni aún así se había arrepentido. Cuando el corazón del hombre está endurecido, hermanos, a veces por más que les hablemos, no van a querer creer. Pero ¿sabe qué? Esa no es una obra de nosotros. Nuestra obra es: ve y adviérteles. Nuestro trabajo es: ve y diles. Nuestro trabajo es: ve y testifícales. Pero la obra que Dios hace en el corazón del hombre, solamente Él la puede hacer. Solo Dios puede quebrantar la dureza del corazón del hombre. Escúcheme, aún así lo tenga que llevar a un estado de humillación gigantesco. Del tamaño del grosor de la dureza del corazón es del tamaño de la vara, hermanos. Y Dios iba a usar tremendos juicios para ablandar a Faraón. Hasta ahorita Faraón no se ha doblegado. Y Moisés le dice: ¿hasta cuándo te vas a doblar? Si hay alguien aquí en esta mañana que no haya sido salvo, yo quiero decirle una cosa: Dios va a hacer que se doble de una u otra manera. Si no lo es en vida, será en el día del juicio final, pero Dios va a hacer que usted se doble. Lamentablemente, cuando el juicio final llegue, será demasiado tarde. ¿Qué esperamos nosotros para humillarnos ante la presencia de Dios? ¿Qué espera usted que está sin Cristo en esta mañana? ¿Qué espera usted que pase su vida para que tenga que reconocer que solamente el Señor es Dios? ¿Qué le tiene que pasar a usted para que deje de seguir fingiendo un cristianismo que en realidad no lleva?
¿Qué necesita vivir usted para arrepentirse de todo su corazón ante la presencia de Dios? ¿Qué necesita vivir usted para que la dureza del corazón que tiene se doblegue? ¿Qué necesita usted? Del tamaño del grosor del corazón es el tamaño del grosor de la vara, hermano. Y Moisés le dice a Faraón, mira, si no te humillas, y Dios por medio de Moisés le describe la plaga, ahorita la vamos a ver en la otra sección, pero le dice, va a venir una plaga de langostas que va a acabar con todo lo que quedó. Imagínate la escena, hermanos, nada más recapitulemos. El agua se convirtió en sangre y todos los animales que estaban en el mar murieron. Imagínate el hedor que había y la contaminación que había en el agua, en el Nilo. Las ranas infestaron toda la ciudad y luego murieron y las juntaron en montones. ¿Y a dónde las aventaron? A la orilla del Nilo. Eso trajo moscas y luego trajo los piojos y luego el granizo y todo lo que Egipto tenía como portento y agricultura, todo se empezó a carcomer y empezó la tierra de Egipto a destruirse. Y Dios le pregunta a Faraón, ¿qué más necesitas ver? ¿Qué más quieres ver en tu vida para poderte postrar delante de Dios? ¿Qué más necesitas que te suceda para que te humilles delante de su rostro? ¿Qué necesitas que te pase? Hermanos, así como Dios es amoroso y misericordioso, también Dios es implacable para tratar con el pecado del mundo. Así como Dios es misericordioso y amoroso con su pueblo, es implacable en sus juicios con el hombre caído. Y ahora le advierte que va a venir una nueva plaga. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra segunda escena, una acusación malintencionada. Mire lo que dice el versículo número 7. Cuando Moisés le dice lo que va a pasar si no se humilla, vea que ahora los siervos de Faraón se quedan sorprendidos. Y mire lo que dice el versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya ha sido destruido? La Nueva Versión de las Américas dice, ¿hasta cuándo este hombre nos va a hacer causa de ruina? Ya deja que los hombres sirvan a su Dios. ¿No has visto cómo está la tierra destruida, Faraón? Vea que los mismos siervos no entienden la dureza del corazón de este hombre. ¿Hasta cuándo, Faraón, vas a seguir con tu orgullo enervado peleando contra Dios? Hermanos amados, no hay quien se ponga a pelear con Dios que venza, hermanos. No hay. No existe un ser que se presente delante de Dios a tratar de ganarle a Dios que sobreviva, hermanos. Es imposible. Es imposible. Ellos no comprenden la actitud de Faraón. Mira cómo está la tierra, mira cómo está Egipto, mira el país. Y ni así te humillas. Los siervos mismos lo que le dicen. Y esto pareciera que hizo cambiar a Faraón de opinión, porque manda a llamar a Moisés. En el verso 8 nos dice que lo manda a llamar y les pregunta, a ver, ¿quiénes van a ir pues? Ok, está bien, voy a ceder. ¿Quiénes van a ir? Y entonces Moisés le dice, mira, van a ir nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas y el ganado, todos nos vamos a ir de aquí. Y vea la respuesta malintencionada de Faraón, verso 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está el mal delante de vuestro rostro. No va a ser así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan a Jehová, porque esto fue lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. En la Reina Valera 60 no se entiende mucho la respuesta de Faraón, pero la Nueva Traducción Viviente nos da más claridad sobre esta malintencionada actuación de Faraón. El verso 10 en la Nueva Traducción Viviente dice así, escuche, el Faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Y entonces Faraón los echó del palacio.
Faraón acusó a Moisés de tener una intención malintencionada, valga la redundancia. Acusó a Moisés de querer sacar a los niños con la intención de que algo les pasara. Y muestra una justicia o una piedad hipócrita. Y dice, no, ¿cómo te voy a dejar que se lleves a los niños? Ustedes tienen malas intenciones al dejar que todos se vayan. No, si quieren irse a adorar, váyanse ustedes. Pero yo me quedo con los niños y las mujeres. Y los sacaron de la presencia de Faraón. ¿Qué era lo que Faraón quería hacer maliciosamente? Bueno, al tener a las mujeres y a los niños prácticamente como si fueran rehenes, los hombres podrían decir, vamos a adorar, pero hay que regresar. O eso impediría que los hombres salieran a adorar a Jehová y que ellos mismos le dijeran a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No queremos ir a adorar a Dios, aquí nos quedamos. Porque las mujeres y los niños se iban a quedar ahí. Hermanos, una vez más vemos que en Faraón se niega a dejar ir al pueblo de Dios. Y es que, hermanos, cuando alguien tiene una dureza en su corazón, claro que por supuesto que no va a obedecer a la palabra de Dios ni a lo que está aquí escrito, hermanos. Claro que no lo va a hacer. Claro que aunque les hablemos y les enseñemos razones e intentemos hacerles ver las consecuencias, hermanos, el hombre dice, no, yo no creo, así no va a ser. Y a veces, hermanos, como Faraón, imponemos condiciones. No, no va a ser así, va a ser de esta manera. Faraón dijo, no va a ser así como tú dices, va a ser como yo te estoy diciendo. Y hermanos amados, ¿quiénes somos nosotros para argumentarle algo a Dios, hermanos? Faraón se niega a obedecer su mandato y entonces la advertencia ya no queda en advertencia, se convierte en tercer lugar en un juicio devastador. Versículo 12, le dice Dios a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba todo el país de Egipto y consuma lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país y todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y así podemos ir leyendo hasta el versículo número 15. Ahora, este animal, este insecto, hermano, la langosta, no es la que usted piensa que es ese animal marítimo que nos solemos comer, si es que lo ha comido alguna vez. No es ese animal marítimo. La langosta es una especie de saltamontes un poco más grande. Es un saltamontes más gigante. Y la langosta, hermanos, es un insecto que no era desconocido, obviamente, para los egipcios. Ellos sabían y conocían de este insecto. Se da más en las zonas desérticas de África del Sur, África del Norte. Y la brutalidad de la langosta, hermanos, era lo que iba a hacer que esta plaga fuera grande. A ver, ¿qué pasa con la langosta? ¿Por qué esta plaga era devastadora? Porque la langosta, hermanos, es un insecto que devora las plantas, son animales herbívoros. Al comerse las plantas, las vegetaciones, dejan los cultivos sin la posibilidad de reproducirse. Y eso, hermanos, lo único que iba a ocasionar es que la nación de Egipto pasara por una grande hambruna. Ahora, note que esta plaga, hermanos, iba a venir de una manera sobrenatural. Miren el versículo número 5. Dice que cuando venga la plaga, en la advertencia que Dios le hace, dice, cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ahora mira el versículo número 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan grande cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Y como había tal cantidad de langostas, ve el 15, y la faz del país se cubrió. ¿Y qué pasó, hermanos? Se oscureció la tierra. Cuando vienen plagas de langostas, hermanos, normalmente las langostas destruyen las cosechas y dañan la agricultura. Se dice, y esta es una página que vi en National Geographic, que un enjambre de langostas desérticas pueden tener el tamaño, hermanos, de 1,5 kilos, más o menos. Después, hermanos, nos menciona esta página que los enjambres de langostas puede haber en 1 kilómetro cuadrado entre 40 y 80 millones de langostas. Una plaga de langostas
puede llegar en 1 metro cuadrado a ser entre 40 a 80 millones. Una langosta come cada día el equivalente a su peso en plantas, por lo que un enjambre del tamaño que les acabo de mencionar puede comer 192 millones de kilogramos de plantas al día. Al día. En esta página dice que en 1954 un enjambre de langostas voló desde África a Gran Bretaña y que en 1988 otra de ellas cubrió la distancia, fíjese bien, cubrió la distancia comprendida entre África Occidental y el Caribe. Pero esta plaga que Dios mandó a Faraón, Moisés dice, es una plaga que nunca antes has visto. Y es una plaga que nunca jamás volverás a ver. Estaba viendo unos videos de las plagas de langostas. Hermanos, no se ve nada. Se ven todas las langostas, todos los saltamontes llegar, hermanos, en parvadas gigantescas. Y se cree, hermanos, que eran tan grande la plaga de langostas que incluso taparon la visibilidad de la luz solar. Imagínate el tamaño de las langostas que había en Egipto ese día. Y dice que devoraron todo lo que había dejado el granizo. El granizo se consumió todo lo que era la parte de agricultura, los árboles, eso lo dice el capítulo 9, mató hombres, mató muchos ganados. Obviamente que la única fuente de alimento que los egipcios tenían en ese momento era el trigo y el centeno, que era lo que quedó porque fueron tardíos, nos dice el capítulo 9 de Éxodo. Entonces la única fuente de alimento que tenían era para hacer harina, para cocer panes, para hacer ese tipo de comidas. No tenían otra cosa y lo único que les quedaba, Dios se los quitó por medio de la plaga de langostas. Si Faraón no entendía con una, va a entender con otra. Y ahora vemos a Faraón ir una vez más a Dios, a Moisés, y decirle: Moisés, ora por mí. Quítame las plagas, Moisés, pídele a Dios que me quite las plagas, pídele a Dios que las desaparezca. Yo pequé contra Jehová, eso lo vemos en el versículo número 17. Yo les ruego que perdonen mi pecado, por favor. Y Moisés oraba y Dios quitó las plagas con un viento fuerte oriental. Amados hermanos, fíjese que a pesar de que Dios estaba castigando a Faraón por su dureza de corazón, aún vemos los destellos de la misericordia de Dios, que quitó las plagas y las echó al Nilo. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros ahorita? Si no fuera porque Dios nos alcanzó por su gracia, ¿dónde estarían nuestras vidas en este momento? Algunos Dios nos libró de la muerte. Algunos Dios nos libró de caer en otro tipo de aspectos que a lo mejor nuestra vida pudo haber dependido de ella, pero la misericordia de Dios es grande, porque cuando clamamos a Dios por misericordia, Él envió su misericordia para nosotros. Lamentablemente, hermanos, Faraón no se humilló a Dios. Dice que el verso 20, que endureció su corazón una vez más. Y ahora Dios envía otra plaga. Inmediatamente, ya no le dice: ve y dile a Faraón que se arrepienta, ya no. Ahora le envía otra plaga, que es la plaga de las tinieblas. Una densa tiniebla. Dice que tan grande era, tan densa era esta tiniebla, que hasta tocarla se podía llegar a palpar la nubosidad de esas tinieblas, tanto que en 3 días no se veía absolutamente nada. El agua contaminada, los animales infectados de plagas, animales muertos en la tierra, plantas y vegetaciones tiradas, destruidas por granizo, y lo que les quedaba para comer, tragado por langostas. Lo último que les faltaba a este pueblo era quedarse en completa oscuridad. Pero hay algo interesante en las narrativas, hermanos, que vemos en las plagas, desde el capítulo 8 para adelante. Que en la tierra donde estaban los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ninguna plaga llegó para ellos. Ninguna plaga llegó para ellos. Un día Dios, hermanos, y lo vemos en Apocalipsis 8, 9 y 10.
un día Dios va a castigar la tierra con muchas de estas plagas. En Apocalipsis nos dice que el agua se convertirá en sangre. Y por cierto, hablando de langostas, en Apocalipsis 9 nos dice que va a haber una plaga también de langostas. Lea Apocalipsis 9 en su casa. Dice que saldrán del foso del abismo un ejército tan grande como nunca lo ha habido. Y que van a morder y picar a los hombres y que estarán deseando morirse y la muerte huirá de ellos. Hermanos, el día que Dios enjuicia a este mundo será un día terrible para toda la sociedad. Fíjate, al grado de desear morirse. Pero dice la Biblia que ni siquiera eso van a tener. Pero el pueblo de Dios no sufrirá estas cosas. Así como en la tierra de Gosén no hubo plagas, hermanos, tú y yo un día vamos a estar en nuestra tierra prometida sin ver este tipo de cosas. Si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, usted va a sufrir el juicio de Dios para este mundo. Si usted no se ha arrepentido de corazón, usted y todo su dinero y todo su talento y todas sus habilidades y usted y toda la dureza de su corazón van a padecer bajo la ira de Dios. La única manera en la que nosotros seremos librados de ese juicio es a través de Cristo, hermanos. Es a través de Cristo. Era para que Faraón se humillara. Era para que Faraón creyera. Era para que Faraón se postrara y dijera a Moisés: perdón, ahí va el pueblo, ya, salgan, váyanse. Ya no más, ya me rindo, doblego mis manos, doblo mis manos, mis rodillas, ya estuvo, ya no quiero saber nada más de estas cosas, ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Pero vemos que Faraón vuelve a negociar otra vez. Mira el versículo número 26, hermanos. Mire, si a esto ya le cayó gordo Faraón. Pero vete en ese espejo. Mírate cómo se ve el hombre en su necedad, sin entender. Mira lo que dice el 26, verso 25. Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños. Parece que ya entendió. Mira el 25. Y Moisés respondió: tú también nos vas a dar sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. 26. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Ve el 27, hermanos. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y Faraón se hartó de Moisés ya. Retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás, diciendo: ya no te quiero ver aquí, te vuelvo a ver venir a mí, te voy a matar en ese momento. Y Moisés le dijo: bien has dicho, ya no veré más tu rostro. Y me voy a adelantar un poquito, vamos a adelantar un poquito la película. Y ya no volvió a ver su rostro. Porque la vara es para las espaldas del necio. Ya no, dice el Proverbio 26:3, la vara es para las espaldas del necio. La necedad del hombre es tan grande que la corrección y la disciplina de Dios a veces son necesarias para doblegar semejante orgullo. Amados hermanos, ninguno de nosotros podemos decir que Dios no le dio oportunidades a Faraón. Dios le dio oportunidades a Faraón, como se las está dando a algunos de ustedes. Cada día de vida y cada vez que estamos en contacto con la Escritura tenemos una oportunidad. Pero la dureza del corazón nuestro como individuos, como seres pecaminosos, es tan grande que yo creo que necesitamos experimentar el castigo de Dios para poder decir: ya entendí. Ya entendí. Faraón
no dejó ir al pueblo. Y lo que veremos la siguiente semana va a ser más duro todavía, porque Dios le va a dar donde más le duele. Dios va a tocar una fibra sensible del corazón de Faraón por su rebelión. Y mira, hermano, escúchame, cuando Dios toca esas fibras sensibles, cuando Dios llega y toca esas fibras sensibles para humillar el corazón del ser humano, las medidas y las consecuencias son irreparables. No espere usted a que Dios tenga que hablar de semejante manera para que podamos entender, para que podamos rendirle nuestras vidas a Él. ¿Por qué no humillar nuestro corazón a Dios desde el momento que escuchamos sus advertencias? Querido hermano, necesitamos entender algo. Nunca el hombre le va a ganar a Dios. Nunca. Pero hay algo para nosotros. Y con esto voy a terminar y cerrar. Salmos 34, 15 al 18. Quiero que vea la diferencia entre aquellos que por la gracia de Dios hemos sido justificados, perdonados, y la diferencia de aquellos que niegan rendirse a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el Salmos 34, 15 al 18. Dice el texto: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira, esto era Israel, hermanos. Ellos clamaron por la severidad con la que los trataron los egipcios, y Dios escuchó su clamor. Pero mire esto, hermanos: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios con Faraón? Cortarlo de la tierra y raer su memoria de la faz de la tierra. Pero siga leyendo, porque esto es para nosotros ahora. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Por qué, hermanos? Vea la diferencia entre el corazón de Faraón y el del creyente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, es mejor humillarse ante la presencia de Dios, porque Él estará cercano al clamor de ellos. Él perdonará sus pecados, sanará su tierra, limpiará sus corazones. Pero a los que han endurecido su corazón, cortará de la tierra la memoria de ellos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice Santiago, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. No importa qué tan poderoso fuera Faraón, o qué tan grande para los egipcios, o qué tan grande fuera egipcio, para Dios no hay un imperio superior a su reino celestial. Para Dios no hay un rey con autoridad por encima de él. Dios es la máxima autoridad. Así que, mis amados hermanos, para cada nosotros que somos salvos por la fe y por la gracia de Dios, nunca debemos olvidar las cosas que Dios ha hecho entre nosotros y lo maravilloso que ha sido para con nosotros, que nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha salvado, nos ha rescatado no solo de la condenación del infierno, del juicio venidero a esta tierra. Hermanos, por la gracia de Dios, la iglesia no va a estar ahí. Pero si usted no es salvo, pero si usted no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, el juicio de Dios vendrá pronto a la tierra. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, ahorita que tiene vida, ahorita que tiene tiempo, ahorita que todavía hay perdón, que la obra del Espíritu Santo sigue trabajando, antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, no nos engañemos. Querida persona que está aquí, no se engañe. No crea que la salvación es por medio de venir a una congregación como esta. No, el hombre necesita humillarse delante de Dios. Necesita reconocer su pecado. Necesita reconocer su maldad. Y necesita arrepentirse de ese pecado que está cometiendo. Cristianos amados en Cristo, amados hermanos en Cristo, no endurezcamos nuestros corazones como lo hizo Israel también el día que salieron al desierto.
No endurezcamos nuestros corazones. Escuchemos las advertencias, escuchemos su palabra, atendamos a la voz de su palabra, obedezcamos cada lineamiento que el Señor nos ha marcado, porque las consecuencias del pecado quedan. Así que, mis hermanos, que Dios nos dé gracia a cada uno de nosotros para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y aquellos que todavía están sin Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy usted puede encontrar vida eterna y el perdón de todos sus pecados. Vamos a ponernos de pie, hermanos.